Hello, 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 and a wonderful good morning. Hola, hola, hola y maravillosos buenos días. So after he tells them that he only does that because he sincerely loves them as children, Así que después de decirles que solo hace eso porque los ama sinceramente como a hijos, in verse 15 he says, en el versículo 15 dice, "For although you could have countless babysitters in Christ telling you what you're doing wrong, porque aunque podrían tener innumerables niñeras en Cristo que les digan lo que están haciendo mal, you know, the Passion says babysitters, but actually in the original Greek, that's what it actually meant. ¿saben? La pasión dice niñeras, pero en realidad en el original griego eso es lo que realmente significaba. He says, you don't have many fathers who correct you in love. Él dice, no tienen muchos padres que los corrijan con amor. It's very beautiful how he brings the difference between a babysitter and a true father who corrects in love. Es muy hermoso cómo él trae la diferencia entre una niñera y un verdadero padre que corrige en amor. Let's think. Pensemos. Isn't most of the leadership in many churches that we know, are they not babysitters? ¿No son la mayoría de los líderes en muchas iglesias que conocemos como niñeras? Now, this is not in a critical sense. Ahora, esto no es en un sentido crítico, It's just what's happening. es solo lo que está sucediendo. Look, the babysitter in Christ is just telling them what they're doing wrong. Mira, la niñera en Cristo solo les está diciendo lo que están haciendo mal. Think how much teaching and preaching there has been telling the people everything they do wrong. Piensa, cuánta enseñanza y predicación ha habido diciéndole a la gente todo lo que hacen mal. Can't do this, you can't do that, stop doing this, stop doing the other. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. But the beautiful thing is that Paul says these are just babysitters and you don't need that. Pero lo hermoso es que Pablo dice, estas son solo niñeras y no necesitas eso. And then he says, you don't have many fathers who correct you in love. Y luego dice, no tienen muchos padres que los corrijan con amor. Where is true spiritual fathership in the fatherhood today in the church? ¿Dónde está la verdadera paternidad espiritual hoy en la iglesia? Fathers who have no other hidden motives in their heart for the children but only pure and perfect love. Padres que no tienen otros motivos ocultos en sus corazones para los hijos, sino solo puro y perfecto amor. I'm telling you, the church needs so many more true spiritual fathers Les digo, la iglesia necesita más verdaderos padres espirituales, who have no motive but love when they bring correction to the people. que no tengan ningún motivo sino amor cuando traen corrección a la gente. And look what he continues to say. Y miren lo que él continúa diciendo. But I am a true father to you. Pero yo soy un verdadero padre para ustedes, For I became your father when I gave you the gospel and brought you into union with Jesus, the Anointed One. porque yo me convertí en su padre cuando les di el evangelio y los traje a la unión con Jesús el ungido. Here, there's something very beautiful written. Aquí se escribió algo muy hermoso. Paul considered himself the father because through him they were born again. Pablo se considera a sí mismo el padre porque a través de él ellos nacieron de nuevo. Through him preaching the gospel, they came into Christ. A través de él que predicó el evangelio, ellos vinieron a Cristo. So to say, they came to this life, to this new Christian life through the Apostle Paul. So he was the father. Así que, por así decirlo, ellos vinieron a esta vida, a esta nueva vida cristiana a través del apóstol Pablo. Así que él era el padre. Do you know, I have seen something that I've actually fought for probably more than 40 years. ¿Sabes? He visto algo por lo que he estado luchando probablemente por más de 40 años. And it has to do with evangelists. Y tiene que ver con los evangelistas. How many evangelists have said to me, I'm an evangelist, I'm not a pastor, so I don't have to care for the people. Muchos evangelistas me han dicho, soy un evangelista, no soy un pastor, así que no tengo que ocuparme de la gente. It's my job to get them saved, it's the pastor's job to take care of them. Mi trabajo es hacer que sean salvos, es el trabajo del pastor cuidar de ellos. How can this fit with the heart of love that Jesus showed us to live? ¿Cómo encaja esto con el corazón de amor que Jesús nos enseñó a vivir? See, Paul said that he was not that kind of a guy. Entonces Pablo dijo que él no era ese tipo de persona. Paul brought them to Christ, and now he had a caring heart as a father for his children. Pablo los trajo a Cristo y ahora tenía un corazón cuidadoso como un padre para sus hijos. He suffered with them. Sufría con ellos. He desired for them to live the fullness of Jesus Christ. Deseaba que vivieran en la plenitud de Jesucristo. He didn't have the attitude, that's too much hard work, too much headache, too much trouble. Él no tenía la actitud de eso es demasiado trabajo, eso trae demasiado dolor de cabeza, demasiados problemas. You guys just fix your lives yourself or let the pastors fix it. Arreglen sus vidas ustedes mismos o dejen que los pastores lo arreglen. No, he understood that when I preach the gospel, I also have to have the caring father heart.
No, él entendió, cuando predico el evangelio, también tengo que tener el corazón cuidadoso de un padre. So I encourage you, he says in verse 16, my children, to follow the example that I lived before you. Así que los animo, dice en el versículo 16, hijos míos, a seguir el ejemplo que yo vivo delante de ustedes. You know, another version says to imitate me. Saben, en otra versión dice, a imitarme. Oh my goodness, we could teach a long time about this. Oh, vaya, podríamos enseñar mucho tiempo sobre esto. You know, Paul, after he brings clear correction because they were carnal, Saben, Pablo, después de traer una clara corrección porque eran carnales, he's not telling them to do what he told them. no les está diciendo que hagan lo que él les dijo. He could do that. Él podría hacer eso. He could say, guys, I've told you, now obey me. Él podría decir, gente, les he dicho qué hacer, ahora obedézcanme. I'm your father, do as I've taught you. Soy su padre, hagan lo que les he enseñado. Look, here he's saying, Mira, aquí está diciendo, my encouragement for you is please live the way I live. mi ánimo para ustedes es que por favor vivan como yo vivo. Do you know, I believe Sabes, yo creo that every person is disqualified from being a spiritual leader and a true spiritual father que toda persona está descalificada para ser un líder espiritual y un verdadero padre espiritual if they cannot say, follow my example the way I live. si no puede decir, sigan mi ejemplo como yo vivo. No, that's one of the things I love about living in a house like we do together with a whole bunch of people. Ahora, esa es una de las cosas que me encanta de vivir en una casa como la que tenemos juntos con un montón de gente. I can preach and teach you anything over the internet. You don't know me. Puedo predicar y enseñarte cualquier cosa por internet y tú no me conoces. But it becomes a different story being at my house Pero es otra cosa diferente vivir juntos en una misma casa, because everybody sees me. porque todo el mundo me ve. Elisa, Lou, Daniel, Clayton, Gracie, Lisa, Lou, Daniel, Clayton, Gracie, Marcella, who stays here all the time. Marcela, que se queda aquí todo el tiempo. You know, and if I don't make it my goal to live as his example before that, I disqualify myself as a leader. Tú sabes, y si no hago de mi objetivo el ser un modelo a seguir, me descalifico a mí mismo como líder. So if you have any influence over other Christians, Así que si tienes alguna influencia sobre otros cristianos, let me challenge you. déjame desafiarte. Why don't you worry a little bit less about convincing them to believe what you are teaching? ¿Por qué no te preocupas un poco menos por convencerlos de que crean lo que estás enseñando? Why don't you worry a little bit less of insisting to teach them your revelation? ¿Por qué no te preocupas un poco menos de insistir en enseñarles tu revelación? And why don't you worry a little more about living in your life in such a way that they can follow it, and that's how they follow Jesus? ¿Y por qué no te ocupas un poco más de vivir tu vida de tal manera que ellos puedan seguirla y así es como ellos siguen a Jesús? People need examples. La gente necesita ejemplos. People need to look at lives and say, oh my goodness, yes, the way you follow Jesus inspires me. La gente necesita mirar vidas y decir, Dios mío, sí, la forma en que sigues a Jesús me inspira. See, Paul wasn't just teaching and preaching, Paul was living it. ¿Ves? Pablo no solo estaba enseñando y predicando, Pablo lo estaba viviendo. That's what the church needs today. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. See you guys tomorrow. Nos vemos hasta mañana.